de que la economía argentina está mejor, se habla mucho de la macroeconomía. ¿Qué pasa con la microeconomía? Por eso vamos a hablar con Mike Palau, que siempre tiene la buena intención de visitarnos cada vez que lo requerimos. ¿Cómo estás, Mike? Un gusto tenerte. Muy buen día a todos. Buen Un día. placer, por favor. Mike, ¿qué tema este, no? El gobierno nacional habla de la macroeconomía, habla de los beneficios que se vienen generando a partir de decisiones que vienen tomando. Hay un mercado que viene acompañando, ¿no?, a las decisiones políticas que está tomando la Argentina. Pero en la microeconomía la gente no llega a fin de mes, los sueldos no alcanzan. Digo, ¿qué pasa ahí en el medio o qué debería pasar para comenzar a ver esta mejora que el gobierno nacional está planteando? Bueno, es interesante. Hay que tomar las bases de comparación, Sí. ¿ok? Y hay que analizar las variables de manera independiente dentro de un contexto económico que no deja de ser complejo. Siempre, últimamente me venían preguntando mucho sobre, mirá, ¿cómo puede llegar a afectar la situación de Brasil en Argentina? Sí, estamos inmersos en un contexto global en donde la economía difícilmente, o la política económica difícilmente pueda trazarse o proyectarse desde una cuestión particular o sin tener en cuenta el contexto internacional. Eso sería de alguna manera improlijo y poco sensato. Sí. Sin embargo, Argentina tiene sus propios desafíos, tiene sus propios compromisos. No implica que esto que pasa de manera externa eh, es de alguna manera lo determinante. Argentina tiene desafíos que ya de por sí son bastante complicados. El tema es comparado con qué y cuál es la política económica que se viene llevando a cabo para poder entenderlo. Primero, el gobierno priorizó una desinflación que viene siendo demasiado exitosa. Independientemente desde la perspectiva que se lo vea, la inflación ha logrado de alguna manera romper incluso barreras inerciales y hoy por hoy incluso las paritarias dejan de ser backward looking, digamos, no veo para atrás para tratar de establecer cuáles van a ser los valores de actualización, sino directamente confío en el proceso desinflacionario y digo, bueno, la inflación hacia adelante no va a ser un problema. Y eso se da en un marco, que bien lo mencionaba, de un proceso de ajuste relativo bastante importante. Nosotros, las consecuencias de haber pisado tarifas y de haber pisado algunos precios generó un efecto bienestar en la sociedad que obviamente era importante para no tratar de sobrecargar mucho una economía que venía con índices nominales muy elevados, pero sin embargo genera un daño bastante importante a largo plazo. Este proceso inflacionario se da en medio de una recomposición de precios relativos. Entonces, ¿cuáles son las variables que más se comprometen? Bien lo decías vos, consumo. ¿Por qué el consumo masivo viene siendo la piedra en el zapato en cuanto a la recuperación interna y del consumo interno? Precisamente por dos motivos. Primero, por la base de comparación estadística. Sí. Venimos de un proceso de altísima nominalidad en donde la crisis prácticamente era imperceptible. Las crisis con alta nominalidad son imperceptibles. La gente se saca los pesos de encima consumiendo de corto plazo. Entonces la gente, de alguna manera, para anticipar la inflación y para tratar de ganar, bueno, compraba, se abastecía, se estoqueaba, tanto los retail como las empresas y como todo el mundo. Entonces, en ese contexto, el consumo creció demasiado. Estamos comparando el consumo actual contra un consumo extremadamente exagerado que fue el de finales del año pasado. Sí. Entonces hoy vamos hacia otro Pero, modelo en donde los bienes durables vienen teniendo sí. otra dinámica. Pero ahí, digo, ahí voy a plantearte dos cosas. Sí, Ha crecido esto que me decís del consumo, pero también han crecido las deudas, ¿no? Porque hay mucha gente que, como está tan desactualizados los salarios, porque más allá de que hoy las paritarias se analizan de otra manera y se aplican los incrementos de otra manera, hay salarios que están muy por debajo, están muy desactualizados. Entonces la gente, ¿qué hace? Paga servicios, paga lo más urgente y sacan con tarjeta de crédito. Digo, ahí también hay, digamos, un riesgo importante. totalmente. Hay una cuestión que es bastante clara y como lo estás planteando me parece interesante y voy a explayarme al respecto. Sí. Primero, en este proceso de que nadie habla, en este proceso de reajuste de precios relativos, de sacarle el pie a las tarifas, de empezar a de alguna manera sincerar la economía, venimos de una economía que era extremadamente barata. Barata. Uno dice, che, mirá, la nafta subió, está en aproximadamente $1, valía 0,30 centavos de dólar. Insostenible subsidiar esos precios. Cuando nosotros subsidiamos de alguna manera o protegemos algunas industrias, las volvemos menos efectivas. Fíjate el transporte en Tucumán, o sea, no hay que ir más allá, son uno de los problemas.
pero particularmente con lo que vos estás diciendo, venimos de salarios que vienen deprimidos y no desde noviembre del 2023. Hay que tratar y hay que ver desde cuándo viene este proceso de pérdida salarial y pérdida de productividad en la economía argentina. No es desde noviembre del 2023. Hoy por hoy, los salarios, tanto del sector privado como los del sector público y los informales, vienen recuperando con respecto a los índices de noviembre del 2023. Vienen recuperando. Estamos prácticamente a esos niveles, pero la caída salarial vista de ese periodo es mucho mayor. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que ese proceso de corrección de los salarios no fue homogéneo. Tenés el 50% de la energía del trabajo en negro. Entonces, ese sector y el trabajo público fueron los salarios que vienen perdiendo de alguna manera contra la inflación de manera más abrupta. Entonces, eso sí hay que analizarlo. Y tenés que analizarlo desde el punto de vista de la recomposición de las tarifas, porque te queda poco ingreso disponible para el consumo discrecional. Entonces, eso tiene un impacto muy importante en el consumo. Además, tenemos también algunas cuestiones que son claves, como por ejemplo educación, que bueno, ya sabemos, los índices hay que saber interpretarlos, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, que tengo 3 hijos en edad escolar, diciembre con un aumento del 17% en la cuota de los colegios, obviamente tiene un impacto bastante importante en mi economía. Totalmente, pero aparte también está esto que uno dice, bueno, empezamos a ajustar. Antes tenía 4 salidas al mes, ahora tengo 2 o tengo una. Pero también está el otro lado. ¿Qué pasa con aquella persona que vive de la gastronomía, que vive, o sea, es, digamos, un poco complicado esto también, ¿no? Porque la gente obviamente se ajusta a su bolsillo, pero hay una serie de actividades que en efecto dominó también se complican, ¿no? Totalmente, la crisis viene afectando de una manera desigual a los distintos sectores y los procesos de recuperación tampoco son homogéneos. Estamos viendo un proceso de recuperación que es bastante visible, pero es heterogéneo. La micro tarda en recuperarse. Lo que se ve en cuadro, lo que se ve reflejado en gráfico, por lo general, para que tenga un impacto mucho más masivo en la economía personal de las personas, tarda en aparecer. Pero hoy por hoy la macro muestra cierta... No quiero entusiasmarme de decir cierta estabilidad, porque para hablar de estabilidad deberíamos hacer proyecciones a largo plazo que sean estables, y el modelo no es estable en ese sentido. Pero estamos yendo hacia un proceso de estabilidad, por lo menos en tipo de cambio, en precio, y la actividad económica viene recuperando en algunos sectores. No en todos. Estamos entrando, por ejemplo, a la construcción, le está costando muchísimo recuperar, y estamos entrando en una etapa en donde obviamente por cuestiones estacionales, la lluvia, seguramente no va a tener un impacto, y ahí tenemos un porcentaje de empleo que es bastante importante en torno a la cantidad total de empleo. Entonces sí, restaurantes, hoteles, todo lo que tiene que ver con consumo masivo viene teniendo un impacto bastante fuerte la crisis, y bueno, esperemos que a través de este proceso de remonetización de la economía a través del crédito pueda de alguna manera empezar a recuperar, sobre todo en esta etapa, en diciembre donde aparece el aguinaldo, podemos ver una recuperación del consumo un poquito más fuerte. Pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelve esa dinámica. De que con esto que estás planteando de la economía, ¿no? Y de este recupero, digo, los empresarios van a ser menos especulativos, porque digo, la especulación en Argentina está en primer orden, lamentablemente. Digo, ¿se puede ver que la especulación se reduce? Cuando los escenarios son estables, por lo menos desde el punto de vista del precio, no hay motivo como para de alguna manera tratar de especular en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso, como vos me preguntabas antes de iniciar la charla, estábamos conversando sobre el tema de las importaciones. Sí. Fíjate que hoy por hoy todo este proceso de este proceso hojarasca que le llaman, el proceso de regularización, el proceso de apertura económica de la Argentina, de la flexibilización del cepo, todo este proceso tiene implícito de la eliminación del impuesto país, todo este proceso tiene implícito un abaratamiento de las importaciones. Sí. Entonces, de alguna manera, todo aquel que no sea competitivo en su segmento, obviamente va a perder. Eso te deja muy poco margen para la especulación. El modelo ya ha cambiado. Todas las empresas tienen que cambiar su modelo productivo, dejar de ser especuladoras y concentrarse en la eficiencia de los factores productivos. Digo, la UIA se ha manifestado sobre esto y ha manifestado que no había garantías, ¿no?, para los empresarios argentinos en esta apertura que se está haciendo. Pero digo, ¿cuál sería el beneficio de la apertura
En términos generales, porque uno dice, bueno, me compro una zapatilla más barata, digo, pero en términos generales, ¿cuál es el objetivo del gobierno nacional de esto? Bien, eso está bueno que lo plantees así, porque ahí estamos hablando de implementación de modelos. Venimos del modelo, por ejemplo, en 1860, 1930, reinaba el modelo agroexportador, tenía sus beneficios, después pasamos a un proceso de defensa de la industria nacional. Entonces, creo que volvemos a esas mismas discusiones. Hoy por hoy tenemos una Argentina que va de alguna manera a un proceso de reapertura económica que tiene su impacto, obviamente, en los precios de los bienes intermedios y de los insumos. Obviamente todas las empresas que importan van a tener beneficios y de alguna manera lo van a poder transmitir a los costos. Eso siempre te genera un efecto de riqueza, porque si tengo una baja en los precios, obviamente tengo ingreso disponible como para poder gastar en otras cosas. Eso de alguna manera alienta el consumo. Sin embargo, vos sos realmente competitivo. Sos realmente competitivo si tenés una carga fiscal extremadamente importante en la Argentina que la tenés que trasladar a precio y competir contra países que no tienen una carga fiscal tan importante como la que tiene la Argentina. Bueno, ahí está el debate. Claro. Ahí está el debate. ¿Es sostenible o no es sostenible? Esa es la cuestión. Entonces yo pienso que hay de este lado y en ese sentido hay como una... No somos del todo honestos al momento de discutir ese tipo de cuestiones porque la competencia tiene que estar dada en un ambiente que sea de competencia en sí, igualitaria y no con ventajas. Ahora, la República Argentina está tomando decisiones que muchos consideran extremas, pero avanza, ¿no?, en estos planes de regulación. Pero hay un mercado internacional que acompaña estas medidas. Digo, en este acompañamiento del mercado internacional y la deuda externa que mantiene la Argentina, que ha crecido, ¿no?, porque esto no se habla, ¿no?, ha crecido. Digo, ¿cómo se posiciona la Argentina frente al mundo el próximo año? Argentina viene en un proceso en donde los mercados de alguna manera están dando la derecha al proceso de estabilización y a las políticas macroeconómicas y creen que Argentina de alguna manera en este contexto internacional puede verse favorecida y cree que tanto el equity como los bonos, es decir, las acciones como los bonos de alguna manera con este rally impresionante que vienen teniendo estos últimos 4 meses muestran que de alguna manera Argentina tiene el visto bueno del mercado y estos gobiernos por lo general son pro mercado. El día que el mercado se te da vuelta, ya lo vimos con el gobierno de Macri y obviamente vamos a estar en problemas. La deuda en Argentina, bueno, ahí me gustaría hacer algunas aclaraciones. Depende de la base de comparación. Si nosotros comparamos contra noviembre, la base consolidada, hubo un cambio en cuanto al tratamiento de la deuda. Este gobierno tuvo un manejo de la deuda que fue bastante prudente y fue bastante exitoso al día de hoy. No tomamos deuda internacional y no tomamos deuda externa porque no podemos. O sea, la deuda externa no viene creciendo por toma de deudas en particular. De hecho, el gobierno ha empezado a pagar algunas deudas que tenía con algunos organismos menores. Sí tenemos un proceso que para el 2025 tenemos desafíos extremadamente grandes en cuanto al perfil de deuda con bonistas privados. O sea, tenemos que pagar en enero servicio de deuda, en julio servicio de deuda, hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional y ya es deuda neta. Entonces, los compromisos en cuanto a deuda en moneda extranjera para el año que viene son muy importantes. Pero acá hay que hacer una aclaración porque hay mucha deshonestidad en cuanto al manejo del término de la deuda en sí. La deuda durante el gobierno de Milei viene creciendo, sí viene creciendo. Pero hay que compararlo contra noviembre del año pasado, no contra enero de este año. ¿Por qué? Porque en el medio tuvimos una devaluación muy grande. Si yo tengo una deuda de 350 pesos, que era el valor del dólar a noviembre del año pasado, esa deuda es de $1. ¿Ok? Sí. Entonces, esa deuda que yo tengo de 350 pesos, después de enero, cuando hubo una devaluación a 800 pesos, pasa a ser prácticamente la mitad. Claro. Ya no debo $1, debo 0,50 centavos de dólar. Entonces, eso pasó. La deuda hoy por hoy subió, pero en el medio cayó muchísimo. Hoy está prácticamente a niveles del 2023. Tenemos una deuda que es de prácticamente el 80% del PBI. O sea, son 470 mil millones de dólares. No dista mucho de la deuda que teníamos en diciembre. Ahora, el tema es que hoy por hoy tiene una deuda que es más sostenible desde algún punto de vista y también hablemos de deshonestidad de ambos lados, ¿no? De la grieta particularmente si hablamos de política. Sí. Porque de un lado decimos, che, la deuda no está creciendo, ¿cómo va a crecer la deuda si tenemos superávit fiscal? Che, pero ¿cómo medir el superávit fiscal? ¿Cómo medir? Sí, está bien, tenemos superávit fiscal, pero el superávit financiero lo discutamos. Claro. Porque tenemos un montón de deuda que está capitalizando, intereses, y que no están incluidos, que van por debajo de la curva. Eso por un lado. Así que me parece que si bien tenemos de alguna manera una prudencia fiscal, o sea, pero digo, al ritmo importante, que va la Argentina hoy, ¿esto podría mejorar el próximo año? tenemos un desafío muy grande en cuanto al perfil de deuda.
Este modelo requiere sí o sí reconstruir las reservas. Y es la pata floja del modelo. Le está costando muchísimo a la Argentina defender de alguna manera su moneda. Si bien estamos en un proceso de apreciación bastante importante, tenemos reservas negativas en más de 6.000 millones. Nos cuesta acumular reservas a pesar de que Argentina en noviembre y octubre de este año tuvo una posición compradora en el MULC, que por cuestiones estacionales nunca pasa. Este año pasó, y sin embargo no logramos acumular reservas internacionales. Por blend, por intervención, sea lo que sea, no lo logramos hacer. Entonces este modelo exige de alguna manera algún acuerdo internacional que nos facilite los dólares, o bien salir del cepo para ingresar los dólares, pero el gobierno no quiere. Primero porque cree que salir del cepo nos va a generar apreciación cambiaria, mucha más de la que tenemos, perdiendo competitividad y generando un problema grande. Y después porque no se quiere atar el Fondo Monetario Internacional. Dice, che, mira, el Fondo Monetario Internacional me presta plata pero me pone condiciones. Entonces, no quiero, yo confío en mí. Así que bueno, veremos. Eso hay que ver cómo se desenvuelve en cuanto a la dinámica que tome la economía este tiempo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Mike. Hay un montón de preguntas ahí que quedaron en el tintero. Seguramente en una próxima oportunidad. Gracias siempre por visitarnos. Sin duda, por Hasta favor, luego, ha sido un placer. gracias.